El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, hago mía la inquietud de la internauta y oyente Alejandra Sánchez. Ya se tomaron un cafecito. Cafecito buen día, cargadito, delicioso, calientito. Para la mañana de este jueves 6 de agosto del año 2020. Gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos, gracias por su interacción, gracias por sus críticas a este espacio de noticias. Francisco Herrera Arauz nos acompaña a esta hora, colega periodista, abogado, director de ecuadorinmediato.com. Con él justamente vamos a hacer un análisis del momento político que vive el país, de lo que está ocurriendo a nivel legislativo, de lo que está ocurriendo a nivel de gobierno, de lo que está pasando a nivel preelectoral. Doctor Francisco Herrera Arauz, bienvenido, buenos días, qué gusto. Doctor Francisco Herrera Arauz, bienvenido, buenos días, qué gusto. Hola Fabricio, buenos días, un gusto saludarle, ¿cómo está usted? Bien. Empiezo por agradecer la gentileza de la invitación. Con todo gusto. No sé, me parece que estás con algún eco, tal vez con algún retorno. Si le puedes bajar un poquito el volumen para poder tener una mejor transmisión. Quiero saber si me escucha bien, Francisco. Lo escucho muy bien, Fabricio. Perfecto, no sé perfecto. Ahora sí. Gracias a Francisco Herrera Arauz. A ver, empecemos. Quiero darle continuidad al comentario que estaba haciendo. Yo tuve una entrevista hace 2 días con José Serrano. Tuve una entrevista hace 2 semanas con Jimena Peña, y en ambas entrevistas, claro, el mensaje termina siendo el mismo. El bloque de Alianza País está desarticulado, no hay un norte. Hoy el portal web Primicias hace una publicación similar, donde dice que apenas lo poco que queda de Alianza País en la Asamblea Nacional está sosteniendo al gobierno con, por ejemplo, impedir los juicios políticos contra 2 de los ministros estrella de la administración de Lenín Moreno. Le pregunto a Francisco Herrera, ¿Alianza País hoy podemos decir que ya no existe, que es una ficción? Bueno, a ver, el grave problema de Alianza País tiene su origen en el 2006, cuando se conformó como tal, como grupo político. Lo que siempre le dolió a Alianza País, muchos de sus militantes me lo reclamaron, y eso siempre mantuvo la distancia de mi parte con este grupo, es que eran una colcha de retazos, eran una sumatoria de personas, de gente que asomó por ahí, algunos militantes de la izquierda, otros militantes de la derecha, que se aproximaron al gobierno por cuestión de empleo, por cuestión de negocios, por aprovecharse, por oportunismo. Y durante los 10 años de gobierno del economista Correa, se mantuvieron como tal. Es decir, ellos eran parte de un esquema en el cual el aprovecharse del gobierno era la norma. Y con el tiempo, el aprovecharse de la imagen de Rafael Correa. Un grupo, no pequeño, un grupo. Muchos de los que son ahora asambleístas, en el fondo triunfaron, y a eso se les ha denominado con el mote popular con el que se los llama como los lentejeros. Triunfaron porque se pararon en la foto al lado de Rafael Correa. ¿Qué tipo de ideología es esa? Dime. Ninguna. Si hay gente ideológica, si hay gente militante, si hay gente valiosa, se quedaron aparte, se pusieron aparte y no se sumaron a la traición, como ocurrió lamentablemente con el grupo de ese número de asambleístas que quedaron en Alianza País. Lo que vino a continuación desde el 2017 no es sino una consecuencia de esa inconsecuencia. Es decir, no tenían ninguna formación, no tenían ninguna proximidad política, no había ninguna razón de ser que no sea el cargo, el empleo o el puestito conseguido. Y pasan a ser parte del pacto de la traición, del cogobierno del chantaje. Entonces, ¿qué puedes esperar? No puedes esperar nada. Los que se quedaron en Alianza País, lamentablemente, fueron gente que no tenía ningún tipo de afinidad, ni siquiera con la revolución ciudadana de la que tanto se beneficiaron. Y por eso se quedaron.
Y los pocos que se quedaron a defender la Revolución Ciudadana salieron urgente del gobierno de Lenín Moreno, ya no están ahí, y por lo tanto ahora ya no puedes pedir que exista la presencia de Alianza País dentro del gobierno, porque no la hay. Como tú bien decías hace un momento, no la existe, y tan no existe que el cogobierno del chantaje, el cogobierno de la traición, ha sido el resultante de la suma de partidos como el apoyo directo y hasta el cogobierno de Creo, del Partido Social Cristiano, de Suma, de Pachacuti, la Izquierda Democrática, el Partido Socialista, Democracia Sí, Corruptura de los 25 y una serie de movimientos que se conformaron al interior de la Asamblea, junto con los movimientos que en ese caso ya se convertirían en partido, como Unidad Popular, el MPD y las centrales sindicales. ¿Cómo se expresa, digamos, esta suerte de cogobierno que menciona Francisco Herrera Arauz? Porque, a ver, si hablamos de ruptura, está claro que al menos tres cabezas visibles de la ruptura son parte del gobierno. Me refiero a María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y Norman Ray. Pero, por ejemplo, cuando uno les pregunta a la gente de Creo si es cierto que han cogobernado, obviamente ellos, al igual que los socialcristianos, lo niegan categóricamente, pero digo, yo menciono el tema de ruptura y menciono tres nombres visibles. En el caso de otras organizaciones, ¿hay nombres visibles o cómo se ha expresado este cogobierno que señala Francisco Herrera Arauz? Pero es evidente. Creo, el principal opositor supuestamente, el que le impugnaba y le acusó de fraude a Lenín Moreno, no le puso al arquitecto Patricio Donoso en la vicepresidencia de la Asamblea, en un pacto con el gobierno y con el señor Ricardo. ¿Quiere que vaya más lejos? Vaya. ¿A quién le apoyó Guillermo Lasso para la vicepresidencia de la República? A Otto Sonnenholzner. Él le dio los votos para que triunfe Otto Sonnenholzner, a contraparte de la propia gente de su movimiento, porque él creía en este joven que puede darle mucho futuro al país como vicepresidente. Bueno, ahora vean, la traición nunca paga bien. Uno de los principales restadores de votos del señor Guillermo Lasso es el señor Otto Sonnenholzner, al que le apoyó. Ahí tienes nombres visibles. El Partido Social Cristiano le ha apoyado en todo a Lenín Moreno, en la Asamblea, en todo. Sus asambleístas han estado al servicio del gobierno de Lenín Moreno. ¿Se pueden quejar ahora? No se pueden quejar. Entonces, son visibles estos elementos. Es visible el acuerdo de las centrales sindicales y los partidos de izquierda. Pero los socialcristianos, Francisco, los socialcristianos le van a decir que eso es falso porque desde el año pasado, por ejemplo, ellos no votaron por la reforma tributaria que fue archivada por la Asamblea en octubre-noviembre, no votaron por la reforma tributaria que fue aprobada por la Asamblea entre noviembre y diciembre, y tampoco votaron por la ley de apoyo humanitario este año, ni por la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Eso le van a decir los socialcristianos y van a señalar que esa es la prueba evidente de que no están en colusión con el gobierno del presidente Moreno. Porque no les convenía nomás. Porque les está fallando su pieza principal, que es Richard Martínez. Pero ellos votaron por el proceso de la transición. Salieron a hacer campaña, pero 7 veces sí, pues Jaime Nebot encabezó eso. ¿Quiénes estuvieron cerca del pestilente legado de Julio César Trujillo? Ellos, los socialcristianos, hicieron campaña por el 7 veces sí y el proceso de la transición. ¿Qué más quieren? Dime, ¿qué más quieren, Fabricio? Todos los que se juntaron en el anticorreísmo son corruptos. Y si existe alguna excepción, bueno, esa me confirma la duda. ¿Y por qué les digo eso? Porque comparten la corrupción que significó la transición, el 7 veces sí, el reparto de los hospitales, los cupos para fundas para cadáveres y demás. Esos son ellos. Esos fueron ellos. Que ahora se quieran bajar de la avioneta, eso es otra cosa. Ahí, por ejemplo, acaba de mencionar Francisco Herrera este detalle, que claro, yo no lo entiendo, y le traslado este interrogante a nuestro invitado, al doctor Francisco Herrera Arauz. Igualmente le pregunté hace 2 días a José Serrano sobre la famosa reunión con Bucarán.
él y Eduardo Mangas, que viajaron en el contexto de la segunda vuelta a reunirse en Panamá con Bucaram. A ver, está claro que Bucaram tenía que regresar porque prescribieron sus juicios, tenía que regresar, ya no iba a tener impedimento para regresar. Pero yo no tengo, digamos, no encuentro una explicación lógica sobre las razones por las cuales fueron dos pesos pesados de esa campaña electoral, la del 2017, a Panamá a reunirse con un líder político muy venido a menos, sin estructura política, sin legisladores, sin base social. Y hoy mismo mucho se habla de que el entorno de Bucaram se benefició con el denominado reparto de ciertos espacios en hospitales públicos de Guayaquil. Lo que quiero decir es, y sobre esto escribió hace pocos días Ricardo Noboa Bejarano en su cuenta Twitter, y yo hago mías las palabras del doctor Noboa en el sentido de que no comprendo cuál es el rol de Bucaram si es que hubo relación o reparto, como se ha mencionado, o como hay esta presunción, si no tenía músculo político ni había razón de ser. Yo quisiera la lectura suya, Francisco, en ese sentido. Hay un fenómeno tan importante, tan atractivo, que es el poder. El poder seduce, el poder atrae, el poder traiciona, o el poder finalmente te compra o te vende. Y eso es lo que le ha pasado al gobierno del señor Moreno. El grave problema de Lenín Moreno es haber tenido algún momento difícil en su vida, no sé cuál. Pero parece que Bucaram sí. Y el grupo Bucaram sí. Entonces, ahí tienes tú la explicación, y se la daría al respetable amigo Ricardo Noboa Bejarano. Ahí tienen la explicación del por qué. Por el chantaje. Por el algo le sabías. Que no es nuevo. En la política ecuatoriana eso siempre ha jugado, ¿no? Te saben. Algo te saben. Y entonces eso motiva a que tengas que repartir el poder. El grupo roldosista sabe con mucha precisión que no va a volver al poder. Que su votación ha ido descendiendo notablemente. O sea, y hoy menos entonces, que nunca, ¿no? Hoy menos que nunca, porque digamos, claro, quien se presentaba como un relevo generacional, quien se presentó como el PRE, la nueva era, quien fue candidato en 2017 a la presidencia y que tenía aparentemente una propuesta un poco más fresca y distinta, hoy también está en el ojo del huracán, y me refiero a Dalo Bucaram Puley. Claro, a ver, qué grave es para el clan Bucaram que tengan en este momento que enfrentar el padre y sus 3 hijos orden de prisión. Es grave. Esto significa que, lamentablemente, compartieron el poder con el gobierno y el gobierno se vio obligado a cederles. Y en efecto les cedió. Y en el momento que le cedió a la familia Bucaram el poder, y saltaron, como han saltado, los casos de corrupción, eso contaminó a todo el anticorreísmo. Todo el anticorreísmo, por odio político, es parte de la corrupción de la familia Bucaram. Todo. Si existe alguna excepción, me confirma la regla. Vean lo que hace una alianza como la que hicieron para el pacto de la traición, juntándose con todos los que podían, con buenos o con malos antecedentes. Ustedes lo saben. Y entonces ahora ya no quieren asumir, insisto, se quieren bajar de la avioneta, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, ¿cómo entendemos en cambio, de ser así, claro, si presumimos de este chantaje que menciona Francisco Herrera Arauz en esta mañana, cómo se entiende que 3 años después resulta que Bucaram se declara perseguido, tiene grillete electrónico, tiene al menos 2 o 3 investigaciones judiciales, sus hijos están en la clandestinidad? ¿Cómo se entiende eso? Porque fueron parte del acuerdo, pues. Pero si es que vas a hacer un acuerdo con alguien que va a cometer irregularidades, estate seguro que va a terminar contaminándote. ¿El acuerdo por qué fue? Recuerden a Jorge Glass, cuando denunció en una carta, antes de que le metan el juicio y le metan preso, le dijo en una carta que originó que el presidente Moreno se enoje y le retire las funciones de vicepresidente. Le dijo en junio del 2017, acaban de pactar con los Bucaram la entrega de las hidroeléctricas, la entrega del CENEL,
la entrega de cuotas de poder. Bueno, Podemos confirmar, porque esta es la pregunta, y el querido y fraterno colega y amigo Julio Sari me escribía hace minutos e igualmente me hacía este interrogante. ¿Se puede confirmar que efectivamente el desaparecido PRE o Abdalá Bucaram o el entorno de Bucaram manejaron las eléctricas de este país? no se puede confirmar. No tenemos esa certeza, ¿verdad? Yo al menos no la tengo. No, yo tampoco la tengo. Puedo No la tener, tengo. cuidado, Fabricio, puedo tener certezas, lo que no tengo es pruebas. Claro. Y lo que creo que el país no tiene es pruebas. No Pero sí tiene acusaciones pruebas, directas. no tiene pruebas, pero tampoco dudas, es lo que nos quiere decir. Claro, pero es que no te olvides, insisto, lo que les fue acusando Jorge Glass. A Jorge Glass le costó el puesto el acusarle a Bucaram. Así de simple. Y después todo lo que vino, ¿no? Todo lo que vino con todos los del pacto de la traición. Entonces, aprovechando del chantaje del uno, comenzaron todos los demás a obtener su pedazo. ¿Para qué? Para empezar por el proceso de la transición, luego por el 7 veces sí. Y de ahí se dio todo el lamentable proceso que terminó con este escándalo por la pandemia, pues. Pero es que si no había la pandemia probablemente nunca nos hubiéramos enterado. Si no se caía la avioneta, Tampoco. daba Daniel Salcedo. Claro, tampoco. A ver, ahora, vamos un poco más allá, ampliemos un poquito el espectro, le propongo al doctor Francisco Herrera Arauz. ¿Cómo se proyectan los últimos 9 meses y medio de Lenín Moreno con estos factores que estamos señalando, lo de Bucaram que acaba de señalar, el tema de la asamblea y la inexistente alianza país en la toma de decisiones de la legislatura? ¿Cómo se proyecta el último tramo del gobierno de Moreno, doctor? Tú y yo hemos hecho referencia esta semana al estudio de CEDATOS con el 8% de aceptación y baja credibilidad que tiene el gobierno de Lenín Moreno. La más baja en un presidente de la historia. Tan solo alguien ha tenido menos, pero no estaba gobernando. Y a mí me aguarda en el momento en que se caía. El mismo CEDATOS, el 20 de enero del 2000, procedía a hacer una encuesta mientras Maguad salía del país, salía del poder, tenía el 4%. Moreno tiene el 8%, pero está gobernando. ¿Qué significa eso? Significa algo muy grave, que está incidiendo y que es parte del espíritu lamentable de los ecuatorianos como una herencia maldita de la colonia. La carencia del respeto por la autoridad. Eso va a significar estos 8 meses. Se va a enfrentar a un proceso carente de autoridad. De paso, el gobierno perdió autoridad moral con la traición. El gobierno ha perdido autoridad moral con la corrupción y con el chantaje. Entonces, en este momento, con un 8%, lo que te vas a encontrar es con que va a ser muy difícil que se le obedezca. Prueba puntual lo que acaba de pasar en la pandemia. La indisciplina social fue el fiel reflejo de no respetamos a la autoridad por más que nos pongan las normas del beneficio propio. Y Lenín Moreno va a tener que pagar caro el chantaje y la traición con ese carente sentido de autoridad. Ahora bien, cuidado, no estoy diciendo que sea un gobierno débil porque nunca lo fue. Yo a contraparte del criterio de muchos de los colegas, amigos y quienes son de base opinadores frente a la opinión pública, yo no creo que este sea un gobierno débil. Es un gobierno muy fuerte. Yo tampoco creo que sea un Primero gobierno porque tuvo la fuerza de los grupos de la traición, pues. Ya te he enumerado la lista. Estuvo toda la fuerza política en el país respaldándole. 2. ¿Para qué? Para que le traicione a Correa, ¿no? Porque lo único que les unió fue el odio a Correa. Ya. Entonces, la segunda cosa que es mucho más grave es que institucionalmente el gobierno ha tenido el control de la asamblea, ha tenido el respaldo de Fuerzas Armadas, ha sido fortalecido por el pacto del silencio con los grandes medios de comunicación, que se han callado, que han sido cómplices y encubridores del actual gobierno, los grandes medios, los canales de televisión, los grandes periódicos y las emisoras de radio, que hacían masa crítica contra el anterior gobierno y que ahora son sumisos y sometidos
por la corrupción de la entrega de las frecuencias, ¿no? Porque por ahí va. Ese es el premio al pacto del silencio. ¿Cuál es el punto? El punto crítico es que, siendo un gobierno tan fuerte, tenga tan poca credibilidad y tenga tan poco sentido de autoridad. ¿Cómo se entiende eso? ¿Ahí hay una contradicción o no? No, no la hay. Porque una cosa son los poderes fácticos y otra cosa es la opinión generalizada o la opinión pública que enfrenta a realidades distintas. Todo lo que callaron los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, por ejemplo, sobre el pacto del silencio, sobre la corrupción, le entrega el gran reparto y las juntas para cadáveres. Bueno, eso en la prensa alternativa no, Fabricio. Tú mejor que nadie lo sabes y lo sé yo. La prensa alternativa, la prensa digital, le hemos enfrentado a este gobierno y le callamos a la prensa silenciosa del gran poder. Nos han perseguido. El cierre de Ecuador inmediato siempre le marcará a Lenín Moreno. Y tú, Lenín Moreno, todavía no me explicas por qué cerraste Ecuador inmediato. Pero en fin, yo estoy sufriendo las consecuencias ahora de tener una posición digna. Pero como yo, 60 medios han sido perseguidos. Hay una persecución infame por debajo a la prensa digital, que es la única que denuncia lo que está ocurriendo. Entonces, eso hizo masa crítica en la gente, eso impactó en las personas y se fueron más allá de los poderes fácticos. En este momento, no me van a decir que los partidos políticos pueden poner un criterio de opinión pública cuando tienen un 95% de desprestigio. Pues, o sea, ¿qué clase política tan miserable y tan desastrosa tenemos? Correcto. Francisco, me queda muy poco tiempo. Rápidamente, una brevísima panorámica preelectoral y empiezo por la reciente reaparición de Otto Sonnenholzner. ¿Lo ve Francisco Herrera como candidato a Otto Sonnenholzner? Sí, lo va a hacer. Lo va a hacer y le va a restar votos a Lazo. ¿Por qué partido? Sí. Si es que quieres te adelanto, va a ser por Suma, el partido de Mauricio Rodas. Por ahí va. Por ahí van las conversaciones. Esa para mí es una revelación, ¿eh? Lo que acaba de decir, que podría ser por Suma. Están las conversaciones con Guillermo Celi. Están las conversaciones con Guillermo Celi para que se presente como tal. Me parece totalmente revelador eso, ¿eh? No lo había escuchado, me parece una revelación, pero tampoco me parece descabellado. Y en las conversaciones presumibles de Alvarito con el Partido Socialista. Esa era la otra pregunta. ¿Hay o no, o es una leyenda urbana eso de que posiblemente los socialcristianos están pensando en apoyar a Álvaro Noboa Pontón, que ya se quedó sin partido? A ver, vamos a poner claro los tres sectores, ¿sí? La derecha tiene graves problemas por tener un candidato propio. Tienen un montón de candidatos. Tienen un montón. Al menos un candidato presentable. Tiene graves problemas. Tiene incoherencias, tiene conflictos, pero en fin, tratarán de poner uno. ¿Ya? El centro no tiene candidatura. ¿A quién? Y el correísmo también tiene serios problemas. ¿Por qué? Porque a un alto número de personas, la confianza es que Correa vuelve en el 2021, pero Correa no puede volver en el 2021. Y entonces, ¿a quién le ponen? A quien que no sea Rafael Correa. Esa es una debilidad, no es una fortaleza. El candidato que ponga Correa es un fenómeno demasiado difuso, y cuidado le salga o le salte el cadáver político, el recuerdo del cadáver político que significa Lenín Moreno. Es decir, a Lenín Moreno le puso Correa. ¿Y cuál va a ser el candidato que ponga Correa? ¿Otro Lenín Moreno? No. Entonces, en los tres sectores hay serias dificultades. Ahí es en donde puede entrar un outsider. Pregúntame quién. Bueno, revisen las últimas encuestas. Hay una de Celaje muy interesante sobre posibilidades electorales. ¿Sí? Hay otra que circula en internet en donde ponen una serie de nombres. Tranquilo, saltará un outsider. Por los políticos viejos, por el pacto de la traición, les tenemos repudio. Ojalá no vuelvan. El correísmo tiene serios problemas internos por las ambiciones y las codicias de unos cuantos. Y en cuanto al outsider, ese tendrá que aparecer tan solo con la perspectiva
de una sanidad moral en el Ecuador, de un factor ético que este gobierno no ha sido capaz, y la clase política con el pacto de la traición y el cogobierno del chantaje jamás lo podrá. Ahí está. Correcto. Francisco, suscribo el nombre de sus editoriales, Frontal. Hoy ha estado frontal, como siempre, Francisco Herrera Arauz. Gracias, doctor, por estos minutos y por la gentileza de acompañarnos. Que tenga buen día. Querido Fabricio, antes de irme, quiero saludar muy cordialmente a Wendy Barreiro, agradecerle siempre esa gentileza que tienen podernos enlazar, y saludar también a Sir Lastras Laviña, a quien no tengo el honor de conocerle, pero ya le estoy escuchando. Ya se está volviendo voz amiga. Saludos cordiales a todos. Gracias a ti, Fabricio. Muchas gracias. Al doctor Francisco Herrera Arauz, director de EcuadorInmediato.com, con su análisis crítico aquí en A Primera Hora. Queda ahí para la reflexión y el debate público.